Se ve, ¿no? Sí, Sí, se sí. ve. Sí. Bueno, este texto, digamos, en realidad es está puesto ahí de Juan Ignacio Piovani, que se dedica más a la metodología de investigación en ciencias sociales, pero igual el contenido no sirve porque los conceptos que vamos a ver ahora son válidos tanto como para el planteamiento o el diseño de investigación en ciencias sociales o en ciencias naturales, con por supuesto algunas consideraciones bien importantes que tienen que ver con que el control del objeto de estudio en las ciencias sociales, digamos, uno no controla, no se controla el objeto de estudio. En cambio, en las ciencias naturales es factible hacerlo, no tanto, no en todas, pero es más frecuente, digamos. Pero con independencia, digamos, de esa consideración general que todos y todas ya más o menos conocen, el diseño de la investigación responde más o menos a esta misma estructura y a este mismo proceso, digamos, cognitivo que van a tener que ir haciendo ahora, que vamos a ir haciendo ahora, y que un autor, ahora no recuerdo bien el nombre, lo llamaba construir escrituralmente, que es como darle forma textual a través de un texto que tiene ciertas convenciones a una idea que es una idea abstracta que tenemos sobre algo que nos interesa o nos interesaría conocer, saber de qué modo funciona o qué relaciones existen o si es mejor, o sea, hay algunas formas, mejores formas de hacer las cosas. Esa idea abstracta la construimos a través, digamos, la sintetizamos, eh, la convertimos en sustancia a través de la escritura. ¿Cómo lo hacemos eso en el proceso de investigación? A través de escribir el plan, este plan que van a tener que escribir ahora. Esta concepción, digamos, del diseño de investigación tiene distintas implicancias, digamos. O sea, ¿por qué es importante construir un plan de investigación, digamos? Digamos que por definición no se puede hacer nada efectivamente de manera científica y en general en términos prácticos y técnicos también, si no hay un plan, una forma de hacer las cosas, si no hay una metodología. Si yo no explicito un modo a través del cual voy a conseguir determinados resultados. Esa concepción es la concepción tradicional, digamos, del diseño de investigación que proviene del positivismo. Y la otra implicancia que tiene, digamos, el diseño de la investigación es lo que estos autores denominan continuum, esto van, sí, porque es latín, quiere decir en realidad que el diseño de investigación, que el proceso del diseño de investigación no es un proceso cerrado, sino que es un proceso abierto en el sentido de que todo el tiempo está recibiendo críticas, lecturas, relecturas, modificaciones, está muy, muy influido por el contexto, obviamente por la disciplina en la que trabajen, por la persona que los dirija, por el departamento en el que estén dando clases e investigando. Quiero decir, hay muchas condiciones que condicionan el modo a través del cual se construye, van a construir su plan de prácticas, y por lo tanto, como proceso cerrado, puede, digamos, definirse o lo definen estos autores como de dos tipos, estructurado o emergente. Estructurado es un modelo, digamos, armar un diseño, digamos, producir un diseño de investigación estructurado de manera, digamos, que sea inflexible, es un diseño de investigación no realista, porque se supone que a esta altura de su avance con la tesis,
no conocen lo suficiente del objeto de investigación como para que puedan producir un plan que sea, digamos, estricto y se ajusten de manera muy rigurosa a ese plan. Por lo tanto, esa concepción que también proviene del positivismo ya no está vigente, y su contradictorio o su, digamos, opuesto es el diseño de investigación emergente, que es contradictorio porque esto quiere decir que el diseño del proceso de investigación va surgiendo a medida que vamos investigando, y es contradictorio con esta idea de decir voy a diseñar la forma a través de la cual voy a hacer las cosas, pero a la vez digo que si me tengo que desviar, me voy a desviar. Entonces, parece una contradicción, pero esta es la forma a través de la cual investigamos. Vamos todo el tiempo yendo y viniendo sobre ideas y probamos distintas variables a ver cuáles nos resultan significativas en la formulación de nuestro modelo, que por supuesto tiene que tener una idea teórica que lo sustente, pero un poco va de eso. Y también, como les dije recién, porque como el proceso de investigación no es un proceso cerrado en sí mismo, o sea, por naturaleza, el plan tampoco puede ser. Entonces vamos a trabajar con un tipo de diseño flexible del plan de prácticas, donde hay, digamos, como tres grandes componentes que tienen que estar presentes en el plan de prácticas. Por supuesto, el objeto de estudio. ¿Qué es lo que desean conocer cada uno y cada una de ustedes? Eso tiene que estar claro, dicho de algún modo, en el plan de prácticas. Tiene que estar explicitada la metodología, el método, o sea, la forma a través de la cual se proponen abordar o se propondrían abordar ese objeto de investigación, eso que quieren conocer. Y tiene que haber una reflexión, digamos, que es como un análisis preliminar de lo que ustedes presumen podría aportar, podrían aportar los resultados de su investigación. No sé si me explico en esta última parte. Es decir, qué es lo que el objeto de investigación es qué es lo que van a conocer, pero la posible respuesta, los posibles resultados son los que en realidad importan, qué implicancias podrían tener en distintos términos y en distinto grado los resultados de sus investigaciones. Eso en las conclusiones de su trabajo. Sí, es como si presumieran ya unos resultados y esos resultados qué implicancias tendrían, digamos, sobre el objeto, que es lo más importante en el plan y en el desarrollo de la investigación. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Bien, genial. Bueno, por supuesto que una de las cosas más importantes, a mi entender, en relación a la formulación de la pregunta de investigación, y que también de algún modo reconoce este autor, es que es la delimitación. O sea, esta idea abstracta de la que hablábamos al principio, que tiene que ser materializada a través de la escritura, tiene que ser también delimitada para que el problema, para que seamos capaces de construir un problema de investigación que sea factible de ser abordado y que explicite qué es exactamente lo que se desea conocer. La relación entre la efectividad de un método por sobre otro en relación a la medición de la eficiencia o la aplicación de una nueva herramienta, a un nuevo agroquímico, o un nuevo tratamiento agroquímico a un tipo qué sé yo, de grano, qué sé yo, lo que sea. ¿Qué es exactamente lo que sea, lo que se desea conocer? Tiene que estar
explicitado en el problema de investigación que se explicita como pregunta, como ya lo hemos visto y dicho hasta acá muchas veces. ¿Alguna duda hasta acá? No. Sí, mentira. Una pregunta, varias preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta compuesta? Debería tratar de que sea una sola No, pregunta. tiene que ser una sola pregunta. Que Ok. integre los componentes que vamos a, digamos, en los objetivos tenemos como los componentes más importantes que deberían estar presentes también de algún modo en la pregunta. Sí o sí el objeto, sí o sí el objeto, y sí o sí esto que acá algunos autores llaman indicador y condición, que básicamente es cuál va a ser, eh, cuáles son por ejemplo, las variables y los resultados que vos esperás las relaciones que vos esperás encontrar entre esas variables. Eso tiene que de algún modo representar la pregunta. La pregunta es una sola. O sea, a ver, no es una sola. es- Hay una principal, pero puede haber varias preguntas. Pero hay una principal, que es de la cual podemos desprender las otras. Pero hay una principal. Bien. Hay una principal, pero puede haber varias. Pero en la principal tienen que estar presentes estos componentes que van a constituir después el objetivo principal, que se va, que puede estar desarmado después en todas esas preguntas, si quieres formular más de una. Bárbaro. Me parece que es mejor gramaticalmente, o que se entiende mejor, o porque el estilo, en la escritura intervienen muchísimos factores que tienen que ver con la estética discursiva de cada uno, digamos, propias del campo y de cada uno. Entonces, yo sobre esos temas no voy a interferir tanto, porque creo que cada uno y cada una debe formular su propia identidad discursiva, digamos, en términos de esa estética. Como también hay estética morfológica que se advierte en los trabajos y que nos permite identificar mm, tipos de disciplinas solamente viendo la estructura del artículo. O sea, sobre esas cosas yo no voy a corregirles. Podemos avanzar sobre esos temas si quieren que veamos más sobre convenciones vigentes en sus propios campos. Yo me imagino que con lo que han leído hasta acá ya más o menos tienen una idea, así que, pero no tengo problema si quieren que veamos cuáles son las convenciones que ustedes creen, o que evaluemos cuáles son las convenciones morfológicas de la construcción de la escritura, del discurso dominante en la disciplina en la que estén investigando. Bien. Siempre dominante porque trabajamos sobre ese paradigma, porque yo quiero que sean efectivos o efectivas, entonces voy a enseñarles lo dominante, pero siempre voy diciendo que eso puede cambiar, o que se puede ver de otra manera, que no hay verdades absolutas, afortunadamente. Bueno, el proceso de investigación, entonces, de elaboración del plan de prácticas, parte de una idea, obviamente parte de una idea inicial, que puede ser de ustedes o puede ser de otro, como anoche hablábamos tan intensamente en relación a los problemas que tenía Sole y Marcela, creo, sobre no encontrar un tema. No es necesario que la pregunta, la idea inicial, provenga de uno mismo, sino que puede provenir del campo, de la lectura, de las exposiciones de los últimos congresos a los que hubo sobre el tema, de una sugerencia de un compañero, de la propia definición del director. Acá en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Químicas, por ejemplo, la tradición es que tu tema de tesis lo elige tu director, lo elige vos integrás como estudiante, si tenés vocación científica,
tempranamente ingresás a la carrera de investigación y te integras en un grupo, porque se trabaja en grupos, en laboratorios que son cerrados, súper cerrados, que tienen además hasta culturas, funcionan como culturas institucionales distintas, y te integras como estudiante. Yo hubiese preferido, no, te juro que no. Te juro que es preferible la autonomía total, pero bueno, cada uno tiene sus propias preferencias, pero trabajan como grupos cerrados, entonces uno se va formando como investigador, como estudiante, siempre toman, o sea, buenos estudiantes, y el director directamente te dice, vas a investigar sobre el efecto de el PVC sobre las partículas, la radiación de partículas en, qué sé yo, en la elaboración de baldes, no sé, porque hay laboratorios súper específicos. Entonces, ahí el tema viene directamente de tu director. Pero si no, es una idea que tenemos nosotros, cada uno de nosotros o nosotras individualmente, y que lo que se trata es de esas ideas generalmente provienen de temas de investigación que son mucho más generales, más amplios, que son como esto que yo les comentaba. Mi idea principal era trabajar sobre temas que tuvieran que ver con educación, porque es el punto que a mí más me interesaba. Entonces el tema de investigación es como, por ejemplo, educación o trabajo, u optimización de modelos de eficiencia, no sé bien los detalles de sus temas de tesis, pero vienen de ahí, digamos, de temas muy globales o intereses muy generales. Ahí es donde yo buscaría principalmente, o desde donde creo que provienen esas ideas que nos van surgiendo sobre esas reflexiones, dudas, incomodidades que tenemos en relación a la mirada de la realidad, digamos. Y lo que se supone que tenemos que hacer, en este proceso es tratar de convertir esa idea en un problema que sea investigable, es decir, que sea posible de ser abordado con alguna estrategia, con alguna herramienta particular, ya sea empírica o, si es abstracta, con una metodología matemática o con convenciones de la matemática y de la lógica que tengan, digamos, suficiente fuerza como para que yo reformule o construya nuevas teorías, porque esas disciplinas, digamos, sobre las que se apoya en realidad toda la ciencia, absolutamente toda la ciencia, parten de axiomas que son esas verdades que no se discuten. Entonces, bueno, ya eso da cuenta de cómo es la estructura del conocimiento científico. Pero de lo que se trata entonces en este proceso de elaboración del plan de tesis es que esta idea que proviene de un tema general puedan ustedes traducirla a través de un problema investigable que implica hacer recortes de la realidad o modelización, es decir, reducir a un modelo más sencillo, observable. Observable no quiere decir que sea mirable, sino que sea que pueda ser medido, básicamente. También intervienen mucho las tendencias dentro de los campos en la elección del tema, y de la formulación de la pregunta. Esto no solo en el contenido, sino también en la forma. Creo que yo les había mencionado, sobre uno de los temas una de las actividades que yo estuve hoy revisando las actividades, la verdad que hay algunos, como, no voy a mencionar a nadie, pero hay algunos que han escrito cosas realmente muy interesantes sobre las actividades que les dejamos en la plataforma, así que les voy a hacer las devoluciones después. Pero en relación a las tendencias, me refiero que hay
tendencias, no solo en cuáles temas son los de mayor interés, por ejemplo, ahora de Big Data y de efectos del COVID sobre 1000 cosas, va a haber artículos para tirar para arriba, por ejemplo, pero son tendencias temáticas, pero también hay tendencias en relación a cómo formulo el título. Por ejemplo, yo leí un artículo que se titulaba ¿El tamaño importa? Y ese era el título, el título del artículo, publicado en una de las mejores revistas de educación, y de lo que se trataba el artículo era de si el tamaño de la clase importaba para la afectividad pero era un título provocador. Y hubo una época en la que un periodo, no duró tanto, ahora hemos vuelto como a las convenciones más aburridas, pero hubo un tiempo en el que también la forma en la que uno escribía atrapaba. Lo que yo les recomiendo es que en el título de su tesis, que no empiece por analizar, por ejemplo, porque es el verbo, si ustedes buscan, más utilizado para titular o más presente en los títulos de tesis. Es obvio que el proceso de investigación implica un análisis, entonces es como, es muy, qué sé yo, poco original, diría yo. Entonces, sobre las tendencias, no puse a grabar la clase, sí, no, y nadie me avisó. Ay, Dios. Bueno, les voy a dejar el power, les voy a dejar Tenés que empezar de nuevo. No, ni loco. Les dejo ¿cómo se llama? El resumen y bueno, por los que no vinieron lo lamento, pero claro, estaban todos dormidos, nadie me estaba escuchando. Pero, y grabá desde ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, pongo a grabar desde ahora. Dale. Y voy a hacer un resumen muy rápido y los voy a gastar. Bueno, estamos grabando. Bueno, habíamos omitido la grabación de la clase, así que hemos estado viendo hasta ahora lo que significa el diseño de la investigación que va a constituir, digamos, el proceso final de esta materia, que es la elaboración del plan de tesis, y hemos hablado sobre cuáles fueron las distintas concepciones que hubo sobre el diseño y la delimitación de la pregunta de investigación y cómo es el proceso de elaboración del plan de tesis, y dijimos que generalmente la idea sobre la que se asienta nuestro plan de investigación parte de generalmente de temas que son más amplios, que son, valga la redundancia, más generales, y que esa generalidad, esos temas generales, digamos, de los que pueden provenir las ideas de investigación, están muy influenciados por tendencias que se ven reflejadas no solo en la forma, perdón, en el contenido de lo que se investiga, sino en la forma en la que se presenta ese contenido, por ejemplo, a través de la titulación, y hicimos una referencia muy importante en relación a la relevancia que tiene el tamaño de las clases, por ejemplo, para la efectividad o el rendimiento de los estudiantes, según un estudio creo que es de la London School of Economics. Bueno, siguiendo entonces con el ritmo de lo que veníamos hablando, ya que no nos habíamos acordado de que teníamos que grabar, para convertir esa idea en un problema investigable hay que hacer recortes, como les dije, de la realidad, que implican construir modelos simplificadores, que están influenciados por esas tendencias de las que acabo de hablar, y además debe tener en cuenta
cuáles son las herramientas empíricas o tecnológicas o técnicas de las que se dispone actualmente, de las que disponemos actualmente para abordar ese problema de investigación. Es decir, es posible, por ejemplo, en este contexto, que nos propongamos un diseño de investigación que implique un relevamiento de campo, o sea, hacer una encuesta a gente en la calle. Y sí, si nuestro problema está vinculado al COVID. Si nuestro problema no está vinculado al COVID, no, porque va a tener un sesgo de selección atroz esa muestra. Entonces, digamos, esos condicionamientos, esas herramientas empíricas también tienen que tener en cuenta estas condiciones. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, cabe esta pregunta que, que a Alan le va a venir bien para reflexionar sobre lo que ayer, de lo que ayer hablábamos, creo. Creo que vos, Alan, era el que más preocupado estaba en relación a esto, o que más nos preguntó sobre esto. Ya no me acuerdo quién, pero creo que vos eras. Si la elección del tema es libre o condicionada. Esa es una pregunta así que se haría un epistemólogo. Por supuesto también un metodólogo. Pero la elección del tema de investigación, ¿es libre o condicionada? ¿Qué piensan? Y no, yo pienso que de alguna manera siempre es condicionada. Sí, yo también. Para mí también es condicionada a las herramientas, a lo que uno dispone. Al contexto también. Por ejemplo, si hay algo que estudiar que está en otro lado y no tenés plata para viajar, estás medio al horno. Estás al horno, claro. A la factibilidad. Sí, yo creo que, digamos, el aspecto que ya lo condiciona es lo que uno es capaz de abarcar en determinado momento, porque eso mismo te condiciona. O sea, yo no tengo una visión muy amplia como para ser libre, digamos, tendría que tener una visión holística para ser libre, qué sé yo. O sea, ¿qué es ser libre? Es raro, digamos, ¿no? Claro, ya se va, por eso. Ya sabía que era una pregunta que iba a ir, era para Alan, pero yo pienso, y esto por supuesto todo es opinable, yo pienso que uno puede elegir libremente, eh, pero está condicionado por quién uno es, por, por lo que uno piensa, por lo que uno estudió, por el contexto inmediato, pero no solo en relación a las condiciones, como mencionaba Santiago, de que no puedo investigar cosas que están ocurriendo en Formosa porque no me van a dejar entrar, está influenciado por la comunidad científica, esa es la que determina el paradigma dominante, y algunos dinosaurios que dominan ciertas comunidades científicas, digamos, determinan la forma en la que tenemos que hacer las cosas, y ahí estamos todos abajo tratando de sostener nuestras pequeñas posiciones dentro del campo científico, que son pequeñas, pero que en colectivo son muy significativas. Entonces yo creo que uno elige con libertad, porque yo puedo decidir estudiar, investigar sobre educación siendo contador público, y me dediqué a investigar sobre educación, y ahora estoy dando clases sobre metodología y epistemología, acá y en el grado también, y eso es una cosa que era realmente inimaginable para mí, pero yo creo que elegí libremente estudiar sobre investigación, pero estaba condicionado por todas esas otras condiciones a las que me refiero. Entonces, yo diría que no hay una respuesta como
concretas a esa pregunta. En el libro, en el libro sí hay una posición y obviamente este cambio de paradigma, digamos, que propone Q, nos hace reflexionar a todos todo el tiempo sobre la libertad, esa libertad, digamos, de hecho, de las actividades que tenían, que era de interpretación de textos sobre la hipótesis de relatividad lingüística, también va un poco de eso, digamos, de cómo el lenguaje condiciona nuestra forma de pensar. Aunque parezca una pavada, la forma en la que pensamos está condicionada, según esa teoría, por supuesto que hay otras corrientes, está condicionada por el lenguaje que primero aprendimos. Y si aprendimos más de uno, está doblemente condicionado. Y hay un montón de investigaciones sobre ese tema y es alucinante, pero bueno, se va de lo que estamos hablando acá. Volviendo Pero hay una charla TED súper interesante de una de las minas que aparece citada en ese texto que vos mandaste. No sé si todos la vieron, está muy buena. Después voy a pasar el link sobre... Bueno, dale, compartilo, porfa, dale. Porque a mí esa teoría me pareció impresionante. Y bueno, la primera rectora de la Universidad Nacional de Córdoba es la universidad más antigua de Argentina. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso, que tenemos 400 y pico de años. Y sin embargo, hemos tenido una sola rectora mujer a lo largo de estos 400 años. Y la primera rectora, que es filósofa, bueno, lamentablemente después hizo un salto a la política que terminó contra el cemento, pero ella es investigadora, excelente investigadora, tiene una tradición académica impresionante sobre Wittgenstein, no lo voy a pronunciar bien seguramente, pero que es el que formula toda esta teoría sobre cómo el lenguaje condiciona nuestra forma de pensar y da ejemplos muy claros sobre, por ejemplo, cuestiones de género. Bueno, el artículo que les dejé iba de eso, pero hay muchas otras cosas que están condicionadas por la forma de nuestro lenguaje. Pero volviendo a la realidad, digamos, de la metodología de la investigación, la pregunta de investigación tiene que tener, entonces, los componentes principales de lo que ustedes esperan producir en el proceso de investigación. El objeto, el método y algunos de los elementos de la bibliografía, digamos, del marco teórico que fundamentan el razonamiento lógico que hay detrás de esa formulación de esa pregunta. Eso después se traduce de manera casi lógica a través de los objetivos, que están directamente relacionados con la pregunta de investigación. Bueno, todo tema puede ser convertido en un problema y dar lugar a una pregunta o a un conjunto articulado de preguntas específicas. Eso es lo que te decía recién Nacho, digamos, que puede ser una sola pregunta o puede ser un conjunto articulado de preguntas específicas que se relacionen entre sí y que después tengan una consecución con cada uno de los objetivos que te propongas, pero que sí o sí hay un solo objetivo general. Es necesario entonces identificar para poder formular bien la pregunta y por lo tanto también los objetivos, cuáles son las propiedades conceptuales, o sea, cuáles son los elementos teóricos más importantes que van a estar presentes en su investigación. ¿Cuáles son los elementos teóricos ya vigentes dentro del campo y ya validados dentro del campo científico que van a estar vigentes dentro de su proyecto de investigación? Y para eso, por supuesto, hay que tener mucha atención, hay que prestar mucha atención a lo que está ocurriendo en la realidad. O sea, una revisión literaria mínima tiene que haber para que, bueno,
sepan cuáles son los conceptos teóricos y cuáles son los fundamentos, digamos, después dónde los van a apoyar para formular los objetivos. Y, por supuesto, es importante establecer límites temporales y espaciales para que sea factible, digamos, desarrollar el problema. Bueno, acá hay, digamos, otro conjunto de reflexiones en torno a cómo es ese proceso de formulación del objetivo que parte de un análisis previo de los antecedentes, porque es lo que están haciendo, o lo que deben haber estado haciendo hasta ahora para ver si el tema que eligieron es el correcto o no, o si van a ir por ese lado o no, y si no es lo que van a tener que empezar a hacer desde ahora, pero es hacer una revisión de la literatura, que implica ver qué se ha hecho, cómo se ha hecho, o sea, qué metodologías se han utilizado. Bueno, y lo puse 2 veces, parece que quería enfatizar con eso, qué resultados hubo, y sobre todo establecer un diálogo crítico entre esas investigaciones, es decir, ese relevamiento previo que hacemos cuando construimos el tema de investigación, donde vemos las principales referencias que tenemos en el campo, que nos sugieren nuestros directores o nuestros compañeros de investigación, o que encontramos por nuestros propios medios. Bueno, a ver, ¿cómo dialogan entre sí? ¿Qué puedo yo construir en mi cabeza sobre los resultados de esas investigaciones y las formas a través de las cuales esas investigaciones fueron desarrolladas? ¿Me explico o estoy siendo muy abstracto? A mí me gustaría que lo repitas, por favor. Bien. Esto que yo le puse acá como diálogo crítico del análisis de la revisión de la literatura, de lo que se trata es de, vas a encontrarte cuando empieces a buscar con palabras clave sobre tu tema, vas a encontrarte con distintos tipos de artículos. Entonces, lo que yo creo que ocurre en ese momento, y es lo que deberían tratar de producir ustedes, es una vinculación, una articulación entre los resultados de esos artículos, o sea, qué hicieron, cómo lo hicieron, o sea, no solo en lo metodológico y en los resultados, sino cómo estructuraron su proceso de investigación. Y porque van a ver cosas distintas entre sí, y si por el contrario ven cosas que son todas iguales, ya ahí tienen un camino. Si todos comparten una forma de hacer las cosas, es porque eso es lo que se hace en el campo en el que ustedes quieren investigar. Si en cambio lo hacen de manera diferente, ustedes tienen se van a ver, digamos, en la necesidad de decidir sobre inclinarse sobre algunas opciones dentro de enfoques o estrategias metodológicas, o sea, utilizo mi propia encuesta o me baso en encuestas ajenas, no sé, utilizo una triangulación y busco algo cualitativo también, o hago solo cualitativo, o dentro de lo cuantitativo me voy a lo paramétrico o a lo no paramétrico, o dentro de lo cuantitativo voy a probar métodos y distintas estrategias para hacer que los modelos funcionen mejor, para que expliquen mejor la realidad, qué sé yo, van a encontrarse con un montón de elementos en la revisión de la literatura, y de lo que se trata es que es una abstracción compleja de explicar y también compleja de realizar, pero de ver esos resultados, esas formas de haber hecho las cosas, es como si tuviéramos, imagínense una panadería y se encontraran con muchas mesas, donde en cada una de esas mesas hay un producto distinto que tiene una forma, y atrás está escrito, o hay un video, no está escrito, ya era poco antiguo, pero hay un video de cómo se fue haciendo eso y cuál fue el resultado. Y pueden probar distintas cosas. Imagínense eso. Eso es lo que van a encontrarse con artículos. Ustedes lo que están haciendo es consumiendo literatura. No van a consumir hidratos de carbono, pero van a consumir literatura.
cuando consuman esa literatura, después tienen que ser capaces de hacer unos pasos para atrás y mirar lo que consumieron y cómo se hizo. Y entonces, de ahí va a surgir la pregunta. De ahí tiene que surgir la pregunta. Ahí tienen que sostener después, además, su estrategia de abordaje de la pregunta. ¿Me explico? Porque después, un paso más atrás, después de esos 3 que hicieron para ver lo que consumieron, 2 pasos más atrás tienen una mesada con un montón de ingredientes donde ustedes tienen que hacer algo. ¿Bien? Y lo tienen escrito, y tienen escritas las recetas también de cada uno, de cómo se hace un croissant, cómo se hace una media luna, cómo se hace una no sé, tortita negra, los criollitos que tenemos en Córdoba. ¿Me explico? Estoy con mate, pará. Eso es lo que... Corriendo a la panadería. ¿Qué? Es que dan ganas de salir corriendo a la panadería, sí. Bueno, de eso es lo que se trata con establecer este diálogo crítico con la revisión de los antecedentes. Implica eso, implica mirar lo que he leído, mirar en mi cabeza reflexivamente lo que he leído para ver de qué modo yo puedo aportar algo al conocimiento en todo eso. ¿Qué es lo que yo puedo hacer distinto que tenga valor en relación a todo eso? Si fueran panaderos, bueno, o pasteleros o pasteleras, ¿qué es lo que podrían construir distinto a lo que probaron y vieron cómo se hacía? Por ejemplo, usando masa madre, para decir una cosa que no tiene nada que ver. No sé, de eso se trata, digamos, esta parte, con una metáfora, digamos. Digamos, ¿qué riesgos tiene, y vamos a seguir con la misma metáfora, qué riesgos tiene la revisión de los antecedentes que no puede volverse laberíntica? O sea que hay que mantener el foco, porque es muy fácil eso ¿se acuerdan ese meme que les mostré, que les dije que era machista, pero bueno, que era sobre cómo yo iba abriendo pestañitas, 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 pestañitas? Bueno, hay que mantener el foco en eso, entonces también tratar de no perderse, porque después, por querer probar muchas cosas que hay en la panadería, me llené y me olvidé de todo lo que comí, y ya no sé, ya no tengo ganas ni de ver harina. Entonces no voy a poder formular el problema. Eso es mantener el foco, como digamos, tratar de hacer recortes. De última, hagan recortes por temas también, cuando vayan haciendo la revisión de la literatura, para no perderse, porque es lógico, porque es natural. Bueno, evidentemente que esta revisión se realiza por afinidad temática y contextual, o sea, como les dije, el lugar en el que estén y las personas y los temas sobre los que hayan leído o investigado, por los que hayan tenido interés a lo largo de su vida, van a afectar cómo realizan esta búsqueda de los antecedentes. Bueno, la delimitación del problema conlleva entonces la formulación de los objetivos de investigación, y por lo tanto debe existir una relación lógica y de mutua implicación entre ambos, lo que venimos diciendo desde hace rato. ¿Cuáles son las diferencias entre los problemas y los objetivos? Que los problemas se plantean como preguntas y los objetivos se plantean como proposiciones, que es lo que vieron, creo que en una de las primeras clases, o en alguna de las primeras clases con el profesor Saino, la estructura de las proposiciones. Y, por supuesto, los objetivos deben contener conceptos teóricos, deben contener los conceptos teóricos fundamentales que están estrechamente vinculados con su pregunta de investigación. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bueno, él o la investigadora postula la intención que tiene, que está generalmente explicitada a través de un verbo, de abordar un sector de la realidad que es el objeto o la unidad de análisis en un tiempo y en un lugar determinados. Algunas veces esta condición de tiempo y lugar no es necesaria, porque trabajan con problemas sobre los que no hay
relación espacio-temporal. Y la forma de construirlos más adecuada es esta que les sugerimos acá. Comienzan por un verbo en infinitivo, ar, er, ir. El objeto que van a investigar debería ir segundo. Acá el verbo típico que les decía, analizar, pero si no, cuantificar. En el segundo lugar va el objeto, que es lo que van a investigar, y acá en condición indicador es como cuáles son las relaciones que ustedes esperan encontrar en relación a este objeto de investigación. Un concepto teórico ya definido, anteriormente definido, y ahora una nueva condición que ustedes proponen. Esto es lo que cambia, esto es lo que aportan ustedes, digamos. Esto es lo que aporta el proceso de investigación. Que ustedes hagan algo, ese verbo en infinitivo es un hacer, y la condición es la novedad, es lo que aporta la originalidad, principalmente. Claro que también el objeto puede aportar, o sea, la relación entre el objeto y la condición también pueden aportar originalidad. Es decir, que yo sobre un elemento un elemento estudiado o muy estudiado en la ciencia, planteo una nueva relación, una nueva interpretación, también, que se hace con la condición, también puede aportar originalidad. O sea que hay muchas formas de aportar originalidad. Creo que no sé si las vimos en la clase pasada, me parece. Bueno, esa es la forma en la que tiene que estar más o menos construido el objetivo, que comienza, como les dije, con un verbo en infinitivo. El objeto y el indicador y la condición tienen que ver con las relaciones que ustedes presumen pueden existir en torno al objeto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, la redacción de estos objetivos va a tener distintas características porque van a tener que redactar objetivos, un objetivo general y objetivos específicos. Básicamente, el objetivo general debe responder a la pregunta principal, o debería poder responder a la pregunta principal, y los objetivos específicos es un paso a paso, es la receta de cómo hacer los criollitos, básicamente. Y sobre las hipótesis no voy a hablar mucho porque ayer en la presentación Soledad estuvo, creo que fue Soledad Clara. y Clara, fueron muy, muy claras sobre fueron muy, sí, fueron muy claras sobre cómo construir hipótesis, así que ahí yo creo que tienen un buen resumen de qué elementos tienen que tener en cuenta para construir las hipótesis, que evidentemente estas hipótesis van a estar relacionadas con cada uno de los objetivos. Y pueden existir o sea, pueden ser explícitas, como se mencionó, o pueden no ser explícitas y estar dentro del contenido del texto. De hecho, hay muchas hipótesis implícitas en todos los trabajos de investigación. Muchas veces denominamos términos que tienen interpretaciones, que podrían tener interpretaciones diferentes, y no somos suficientemente claros sobre cuál es la que nosotros tomamos, pero el contexto de la utilización del término teórico da herramientas al interlocutor o interlocutora o a quien esté consumiendo ese texto para entenderlo. O sea que hay una presunción, una hipótesis de interpretación de lo que yo escribo que está presente, aunque no sea explícita. Bueno,
son esto, como les dije, conjeturas, o sea, ideas que se relacionan con un cierto tipo de aspectos que se observan en la realidad sobre el problema de investigación y que tienen que estar delimitados. Ese algo sobre el que se refiere la hipótesis y, bueno, obviamente los objetivos y todo el trabajo de investigación, que es la unidad de análisis, es lo que el investigador o la investigadora desean conocer y tiene que estar expresado a través de propiedades conceptuales y relaciones, es lo que hemos estado viendo. O sea, los elementos conceptuales y cuáles son sus vínculos. Los elementos conceptuales y cuáles son sus vínculos. Eso está reflejado también en la hipótesis, debe estar reflejado en la hipótesis. Bueno, acá esto que es necesario conceptualizar, es decir, definir cuáles son los términos clave, esa parte es complicada. Yo hubiese querido hacerles algún ejercicio sobre esto específicamente, pero no sé si vamos a tener tiempo. Pero los términos clave son muy importantes para que realicen primero el análisis preliminar, la revisión de la literatura, y después para que construyan bien su estrategia de abordaje del problema de investigación. Entonces es muy importante que esos términos claves ustedes los tengan claros, o sea, cuáles son los elementos principales, los conceptos teóricos principales sobre los cuales ustedes se van a apoyar para construir su proyecto de investigación. ¿Qué es lo que aportan ahí? Esos términos clave deben estar conceptualizados, por lo menos ustedes deben tener conceptualizados esos términos clave, y mientras más claros los tengan, más fácil va a ser la búsqueda, la revisión de la literatura, y más fácil va a ser también que ustedes aporten un producto, digamos, un producto científico de calidad al campo en el que están dentro del que están trabajando. Esto generalmente es importante que sea consultado con sus directores o directoras o con los equipos con los que trabajan, porque es muy fácil perderse en la revisión de la literatura porque los términos claves no están suficientemente claros. O, por ejemplo, yo creo que se dice abandono y en realidad es deserción, por ejemplo, estudiantil. Entonces estoy buscando mal y digo, nadie estudió sobre este tema en Argentina, y al final estaba buscando con un término equivocado. Entonces la terminología técnica propia de cada uno de sus campos, que no tiene que ver con la estadística ni con la metodología, sino que es de sus campos, tiene que ser clara, la tienen que tener clara en eso. Entonces, si no están muy orientados u orientadas en relación a ese tema, hay que consultar a los especialistas que tengan alrededor. No sé si alguien quería hacer una pregunta. No, yo un comentario. Sí. Es un poco un ida y vuelta también, porque cuando uno arranca medio que se presenta ese laberinto que vos decías antes entre lo que hay que buscar y en función de lo que veo, para dónde voy. Sí. Más allá de que uno pueda hablar, digamos, con los especialistas o lo que sea. Claro, ¿No? sí, por supuesto, sí. Además también, digamos, bueno, esto no va a ser el caso de ustedes porque tienen que aplicar técnicas estadísticas, se supone, pero si trabajás en el campo de las ciencias sociales y dentro de ellas, en algunas en particular, que trabajan sobre análisis cualitativo, digamos, con muchas herramientas cualitativas, digamos, en sus estrategias de investigación, como por ejemplo el análisis del discurso, no solo que los términos clave son muy variantes, sino que además te podés inventar. Por ejemplo, este término que yo escrituralmente es una palabra que no existe, sino que el autor definió teóricamente, o sea, no es una palabra que si vos buscas escrituralmente, capaz te salen algunos artículos sobre metodología, pero hasta podés encontrarte, Yamila, con eso, con que no, digamos, vos te podés
digamos, vos o tu equipo o en el proceso de investigación te podés inventar hasta tu propia terminología. Claro. O qué sé yo, o por ejemplo darle hábito, cuando yo digo hábitus, y ahora cualquier sociólogo, o sea, entiende hábitus a lo que Bourdieu definió como hábitus. Es una palabra que existía, no es que se la inventó, la tomó del latín, pero le dio un sentido, un significado, y representa algo. Entonces, por eso es real lo que decís, que hay como un feedback, obviamente, por supuesto, y es lo ideal entre el director o quien dirija y cada uno de ustedes, y también en relación al diálogo que se tiene con los autores que uno lee. También ahí hay una, digamos, una disputa, un preguntarle, un cuestionarle, un ser, digamos, crítico en relación, o crítica en relación a lo que está diciendo o lo que está haciendo un autor o una autora de un artículo que leo. ¿Me explico? También ahí hay Sí, totalmente. como una tensión. Y esa es la parte interesante, digamos, como ir a en la búsqueda de esa tensión. A ver, qué es lo que me incomoda de lo que está diciendo, o cómo lo está diciendo este autor o esta autora en relación al tema que a mí me interesa. A mí me interesa mucho este tema, qué sé yo, que no se usen agroquímicos porque dañan el ambiente. Bueno, a ver, ¿qué se está diciendo sobre el tema? ¿Por dónde empiezo? Eso es amplísimo. Entonces va a haber hay un recorte de la realidad y tenemos que hacer todo este proceso de hacerlo factible. Y aportamos quizás poquito, y nuestro tema de investigación termina siendo el jabón potásico puede ser utilizado como herramienta para reducir las plagas en cultivos de semi-intensivos, ponele, no sé, de lechuga, por darte un ejemplo. Es una pregunta por ahí que es limitada, pero que otro que se haga esa pregunta también sobre, utilizando tu metodología sobre los tomates, u otro que utilice una variación del jabón potásico y la aplique a la soja, y así se va construyendo, digamos. Entonces, bueno, yo creo que ahí está la parte más entretenida de investigar. Bueno, deben haber escuchado el término operativización, que también es un término que no existe para la Real Academia Española como tal, pero consiste en hacer, digamos, en hacer que lo abstracto se vuelva factible, en hacer que esa idea se vuelva ese algo, esa idea que queremos investigar, ese algo que nos incomoda en relación a lo que leemos, cómo ese algo, cómo lo podemos abordar, cómo podemos responder a las preguntas que se relacionan con ese algo abstracto, y qué herramientas empíricas de la realidad, prácticas, concretas, definitivas, voy a usar para abordar ese problema. Eso significa, digamos, operativizar. Y eso es lo que tienen que hacer ahora, digamos, básicamente. Con el modelo del plan de tesis que les dejé, lo que tienen que empezar a hacer ahora, descárguenselo, cada uno en su computadora, y lo que tienen que empezar es a escribir esas preguntas. Hay una revisión de la literatura que yo presumo ya han hecho en sus campos, y si no, es que nunca es, o sea, nunca es suficiente, en realidad no, eso no es así, pero sí hay un momento en el que es suficiente, porque si no se vuelve esto infinita, que siempre uno siente que nunca es suficiente, así que no se vuelvan locos ni locas, porque es probable que no, pero acá capaz meto cualquier avanzada, no importa, porque vamos a tener instancias para revisarlo, pero yo presumo, o presumimos, esa es la hipótesis, una hipótesis de partida, digamos, que ustedes tienen los conocimientos básicos
dentro de los campos en los que trabajan para poder empezar a escribir preguntas en relación a grandes temas generales de sus disciplinas o de lo que van a investigar, y después vemos si eso es factible o no, si ya se investigó o no, si es original, si está bien redactado y demás, pero tienen que empezar a hacerlo. Así que esa es la actividad, esa sería la actividad de hoy. ¿Eso lo hacemos en el documento compartido o...? No, yo sugiero, no, yo por eso les dije, descárguese cada uno el suyo y empiece a escribir, o si quieren duplicar el documento quieren que dupliquemos el documento y cada uno ponga en la carpeta. No, digo, a lo mejor era más fácil la devolución, pero bueno, no, parece que no. No, yo prefiero que cada uno vaya escribiendo en su compu, y trabajemos sobre esas preguntas, y empecemos a trabajar sobre esas preguntas. Ustedes me dijeron la otra vez que la modalidad de taller no funcionó. A mí me preocupa en particular, no me preocupa, quisiera atender especialmente a Mariela y a Soledad en relación a sus temas, porque están como más ahí perdidas. Si el resto ya está más o menos orientado o orientada en relación a su tema de investigación, pueden descargarse el archivo y empezar a inventar o escribir ideas. Este proceso es muy desordenado al principio, así que esa estructura que se ve ahí tan secuencial, que es que está en el modelo, digamos, se empieza, digamos, yo por eso les estoy pidiendo que escriban la pregunta, pero si siguiéramos las convenciones de metodológicas de cómo se va desarrollando, tendrían que primero escribir la introducción para que esté suficientemente bien motivado el artículo, fundamentado teóricamente, el plan, fundamentado teóricamente, para que después ustedes pudieran formular la pregunta y con eso los objetivos y así sucesivamente. Por eso les digo, vamos a hacer una ruptura de la tradición metodológica. Esto es habitual también cuando se escriben artículos, se empieza por el core, o sea, se empieza por la pregunta, obviamente que hay una revisión, un conocimiento del campo, pero se empieza por explicitar bien la pregunta, y a partir de allí surgen una vez que uno formula la pregunta y se siente conforme con la pregunta de investigación, ahí están los términos teóricos y eso ordena después la estructura de la introducción. Es mi forma, cada uno tiene la suya, pero ahora yo lo que les pido es, presumiendo que conocen lo suficiente sobre sus campos de investigación, empiecen a escribir las preguntas, que se les vengan a la cabeza sobre lo que quieren investigar, de la forma en la que les salga. O sea, bien escritas, por supuesto, pero bien escritas me refiero por lo menos signo de interrogación al principio y al final, tilde en la palabra que corresponda, y si tienen términos teóricos que pueden ser interpretados según posiciones bien antagónicas, y van a usar la definición de un autor o una autora específicamente, también tiene que estar presente ahí. Bueno, yo te pregunto algo, porque lo que no termino de entender más allá de lo que empezaste recién diciendo es que ayer te habíamos comentado que había funcionado mal la metodología de taller. Ese comentario de Nacho deviene de algo empírico, básicamente. No es que nos opusimos, sino que realmente no funcionó. Uh-huh. Con lo cual, yo pregunto, sí. puntualizaste lo de Mariela y Sole, pero digo, esto de desconectarse, ¿qué límite tiene? ¿Cuándo vamos a hacer yo tengo una propuesta. Perdóname, pero que te quiero decir una cosa por una cuestión personal. Yo hoy tengo que cortar un poquito antes porque tengo una obligación. Sí. Y bueno, está también lo que me dijiste de la tarea. Con lo cual, nada, quiero organizarme. Porque realmente yo
a lo sumo 12:20 me voy a tener que ir. Ok, bueno, detuve la grabación porque ya la parte más importante ya estaba, no porque vayamos a decir ninguna cosa. Porque sos un plomo, Alan, sí. ¿Bien? Porque sos un plomo, Alan. No, está bien, no, en absoluto. Le bajáis la estadística de YouTube. ¿Qué? Nada. No, detuve porque a mí se me ocurrió anoche, pero también quería ver cómo lo ven ustedes de factible, de que organicemos, o sea, se supone que la clase de hoy dura hasta la 1, ¿verdad? O hasta las 2. No, A la 1. A la 1. Tope máximo a las 13, por favor. No sé, tenía hasta las 2. Porque el otro día Zaino se levantó a las 10 y no dio clase Claro, de 10 a 2, pero... arrancar a las 10. No. Claro, porque hacía mucho frío, pero no. Menos mal que cortamos la grabación, Ignacio, si no estás muerto. Me hago cargo igual. Bueno, pero preguntó y le dijimos que sí. No, Dijo que yo- hacía mucho frío en Córdoba para arrancar temprano. Es que hizo mucho frío, posta. A ver, una alternativa que pensé anoche es que armáramos como un cronogramita ahora de 15 minutos, 10 minutos con cada uno y así como tenía pensado, en particular con Mariela y Soledad, tener una entrevista con ellas individual para que vayamos viendo hacia dónde podemos orientarnos o pueden orientarse, que lo hiciéramos individualmente con cada uno de ustedes y bueno, se vayan cada uno a hacer sus cosas y digamos, bueno, no sé, son las 11 menos cuarto, supongamos que ¿cuántos son los que necesitarían, los que querrían hacer ese trabajo hoy y ahora? Anoten, no sé cómo lo podemos ir viendo. Pongan O sea, yo... Sarán. No, pero Se por fue. ejemplo... Pará, porque se fue. Esperemos que Fede, vuelva. Fede, ¿vos le fuiste a poner leña a tu estufa, Perdón. Fede? Perdón. Es una salamandra. No, perdón. No conozco vocabulario de campo, perdón. Perdón. No sé pasa qué toqué. No soy tan precario con la tecnología, pero se ve que se me fue el mouse. Dijeron todo, se fue desapareció el caradura. No, bueno, yo lo que les preguntaba era esto. Yo les propongo, yo estoy dispuesto a quedarme hasta las 2 de la tarde si hace falta, yo no tengo problema, pero entiendo que a la 1 pues es lógico, es más, con 10 minutos cada uno terminamos mucho antes, pero si hagamos ese ejercicio si quieren, con lo que quieran, pero pónganse ahí en lista, vayan escribiendo quiénes quieren, si alguno quiere, y si prefieren hacer, otra opción, otra alternativa, porque también podemos manejar otra alternativa, es que intenten hacer ese ejercicio, pero que lo intenten, o sea, hasta las 12, no que lo hagan por su cuenta hasta las 12 o hasta la 1, o que se tomen el tiempo que quieran, y yo les dejo un espacio, una tarea en el Moodle y la cargan, pero la cargan hoy, no mañana, sino hoy, así yo tengo tiempo mañana de leerla y devolverles algo. Porque si no es un fiasco, si no la clase dura 1 hora y media y yo quisiera que se fueran, yo, además de lo teórico, es importante que se vayan con el plan. La parte teórica la vamos a ver en la producción del plan, si no, no tiene sentido. Vamos a demorarnos un montón en hablar de las corrientes epistemológicas y metodológicas y nuestro interés es que tengan un plan para que se reciban. Entonces, la otra opción es que yo les deje la tarea hoy hasta las 12 de la noche, pero eso es inamovible, o sea, por más buena onda que tenga, hasta las 12 de la noche, entonces se tienen que poner a trabajar ahora, y los que quieran, y si alguno quiere quedarse en video conferencia conmigo y que charlemos sobre su tema y veamos alguna forma de redactar, me quedo hasta la 1 o hasta las 2, digamos hasta la 1, si el horario es la 1, hasta la 1 me quedo disponible. Elíjanlo ustedes, qué es lo que prefieren. Yo no puedo opinar porque yo no voy a poder hacer nada, o sea, así que el resto. Yo preferiría la tarea, Facundo. Sí, yo también.
Prefiero que lo deje como tarea y hacerlo nosotros. Bueno, Yo ocuparía el espacio para tratar de plantear algo y me sumo como número 3 a la lista para hablar con vos si se puede. bueno, dale. Entonces, hagamos así. Armo la lista en el chat. Yo voy a, armar la lista en el chat. Yo voy a ir armando la tarea. Y los que quieran ir llenando la tarea, la llenan después. Así son compatibles las dos cosas. Denme un segundo que justo edito la plataforma y armo ya la tarea. Una pregunta, ¿usted da clase consulta? Sí, por supuesto. Porque si surge una duda durante la semana o algo después de las devoluciones, digo, podemos... Sí, muy- por supuesto. O sea, escribime por la plataforma y coordinamos. O si les es más fácil, también me podés escribir por mail. Es lo mismo. A ver, mira, total son poquitos y espero que sean responsables. Ese es mi teléfono de última, si querés whatsappeame, ahí me vas a encontrar mucho más rápido y te voy a poder responder, sí, tal día, tal hora, porque, o sea, por ahí lo tengo que compatibilizar con la agenda porque justo empezamos clases, nosotros de grado y eso. Así que mejor escribime y en WhatsApp, si necesitas alguna consulta, lo mismo vale para todos y todas. Si tienen alguna duda, está mi teléfono, me escriben, pero pues, díganme, hola, soy Sol del curso de metodología, Facu, te quiero hacer una consulta sobre tal cosa, cuándo nos podemos conectar, y yo con gusto armamos una reunión. Tipo ahora, pues 5 de la mañana, por ahí te escribo 4. A mí me queda perfecto. Desde un sábado a esa hora me viene de 10. Es a la hora que me levanto cuando no preparé la clase. No me ha pasado nunca antes, pero no, bueno. Bueno, yo voy lo que les dije, armo la tarea entonces ahora para que se puedan desconectar tranquilos y tranquilas y se pongan a trabajar independientemente de los que quieran hacerlo. Y los que se quedan en la charlita, armo la sala para que nos juntemos. Pero denme un segundo así puedo armar la actividad. Perdón, consulto a ver si entendí bien. ¿La tarea que estamos hablando es hacer el plan que dejaste antes o vas a subir otra? No, es hacer, a ver, lo que yo les dejé es la estructura del plan, que es con lo que tienen que terminar. Lo que yo les pedí, la tarea es la formulación de la pregunta de investigación. Ah, la tarea que hay que subir hoy sí o sí es la formulación de la pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que tendríamos que hacer ahora es la formulación de la o las preguntas de investigación y si les da los objetivos. Bueno. Esa es la tarea. Déjenme que la voy configurando para que quede.
Hoy es 31, bueno, finaliza a las 23:59, ¿eh? Ay, no. A ver. Aguanten un minuto que así termino porque me estoy medio limitando. En la plataforma debería figurar como actividad 7. Sí, yo la puedo ver. Sí, sí. Bueno, ahí está. Quienes quieran entonces conectarse, está configurada hasta las 23:59. Me doblé. Hasta las 23:59. Para subir, tienen que escribir ahí la pregunta de investigación, o las preguntas de investigación. Esa es la tarea. Pero, perdón, Facundo, porque yo, si era hasta la 1 era como un punteo de las preguntas para tener una devolución, ahora suena como que ya tiene que estar la pregunta definida. Yo pensaría en un punteo de posibles Sí, preguntas. pero está pensado así, o sea, como que escriban como salga y de la manera que salga o las preguntas de investigación que tengan en la cabeza, Óptimo. como las puedan formular, y sobre eso les vamos a hacer una devolución. Les he dejado ya el modelo del plan de tesis, que tiene que tener como máximo 10 páginas. Ya tienen 2 con la carátula y el índice, y una con la bibliografía, o sea que hay que escribir como máximo 7 páginas con el interlineado. Creo que está configurado el archivo con el formato que pide, y si no, chequenlo y configúrenlo bien. Le puse hasta el loguito de la Universidad de Rosario, vieron que estoy hasta en los detalles. Pero eso es lo que van a tener que escribir hasta la fecha que después vayamos a convenir con el profesor Zaino y con, ¿cómo se llama? Gabriela, Con supongo. Gabriela. La directora. Sí, la directora, Gabriela. Vamos a convenir hasta cuándo, pero eso es lo que van a tener que escribir. Como máximo 10 páginas, y tienen que escribir 7, o sea que, chicos, chicas, vamos a convenir que se va a hacer relativamente rápido eso, porque es un plan y es lo que les va a permitir empezar a trabajar en su tesis. Entonces tienen que empezar a trabajar en la tesis, si no, esto no termina nunca. Así que, bueno, eso. Perdón, pregunta. Sí. Segundo, yo, digamos, ¿puedo arrancar directamente sobre el documento del plan y entregar eso hoy en parte y ahí vos me haces la... Ok. Sí, de una, empezar a trabajar, o sea, yo les dejé el documento para que empezaran a trabajar sobre el documento, que al principio es una desprolijidad total, o sea, vas a escribir, marcar. Sí, yo escribo, vos vamos teniendo un feedback y listo, porque si no, o sea,
Sí, sí, sí. Arranco, qué sé yo, con las cosas que me parecen y le doy forma a una introducción, ese tipo de Sí, cosas. sí, sí. De Pero hecho, digo, para la tarea de hoy, planteo las preguntas ahí ya como el documento. sí, o sea, para la tarea, si querés, esa tarea no la voy a corregir como tal. O sea, la dejo solamente para quienes no se quieran quedar ahora. Pero si vos ya tenés, o sea, solamente es para orientar, es orientativa, es para quien no tenga idea y quiera escribirla ahí, para que yo después le haga una devolución, eso es lo que voy a hacer. Si Bueno. ya no es obligatorio en ese sentido, o sea, escriban ahí los que quieran los que la tengan clara y ya sepan que la pregunta es esa, listo, ni me empiecen a trabajar sobre el plan, por eso les dejé el modelo. Empiecen Sí, a está trabajar. bien, o sea, yo la tengo clara. Tengo la pregunta, después que vos Bueno, me la no, ya sé, expliques, por que eso me te digas. digo, subí la pregunta a la tarea, pero te dejé espacio solo para la pregunta, no para el Word. Entonces subí la pregunta ahí y yo te voy a hacer una devolución sobre eso, a todo el mundo que suba la tarea. Ahora me quedo para quienes quieran dialogar, así que nada más. ¿Se entendió? Sí, Bueno, sí. bueno, para quienes se van, entonces los despido, las despido, y para quienes se quedan, a ver, ahora veo la lista, ¿se armó un lío o no? Oh, ni siquiera se armó un lío. Bueno, empezamos entonces con Sole, a ver cómo sería esto. Lo que sí van a tener que tener, vamos a tener que estar en silencio acá, si no voy a tener que entrar y salir de una sala, no sé cómo se arman las salas, eso tampoco, así que me armo otra. Perdón, yo si quieren me voy y vuelvo cuando me toque. No quiero público. No, que yo armo ahora otra reunión. Sí, a mí me deja esta como sala de espera y nos va llamando en todo caso. O nos vamos metiendo a la otra.